¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, sí, como yo contando los días para Bahrein. Pero bueno, hay que llegar a Bahrein bien preparados. Y para ver las presentaciones de los equipos, también. Y por eso estaba haciendo un poco de repaso al reglamento para ver si hay novedades importantes. Que las hay. No sé si habéis visto ya el primer vídeo de esta serie, que es el relativo a cambios en el reglamento deportivo. Lo podréis encontrar en mi canal. Y antes que nada, si os gustan estos vídeos, le dais al like, a la campanita, os suscribís al canal y sobre todo me dejáis vuestros comentarios, que los leo, y si me queda un minuto de tiempo, los contesto o intento contestar a todos los que siempre vienen con respeto. Bueno, dicho esto, vamos al lado técnico, que es complejo, que a mí muchas veces me sobrepasa y por tanto los equipos destinan muchos recursos a intentar entender, leer y saber lo que dice este tostón, que no solamente son letras y números complejas, sino que además van con archivos CAD de la Federación Internacional que determinan los volúmenes sobre los cuales los equipos pueden diseñar su coche. En definitiva, un reglamento que ha cambiado poco. Ojo, que ha cambiado poco respecto a lo que vimos en 2022, que era un cambio total de coche y que por tanto debería reducir las distancias entre los equipos. Vamos a ver primero las novedades, entendamos cuáles son las novedades principales, cómo pueden afectar al rendimiento de los equipos y que el asfalto dicte sentencia. Vamos allá. Novedades 2023, técnicas. Y si había que cambiar cosas en el reglamento 2023, tenían que estar relacionadas con el porpoising, esa palabra que aprendimos, al menos yo, en 2022, y que tanto afectó a algunos monoplazas, algunos más que otras, pero que sin duda fue la palabra del año a nivel técnico. Porpoising, rebote, digámosle el nombre que queráis. Pero y que afectó y mucho al desarrollo del Mundial, porque algunos tuvieron que incluso penalizar las prestaciones, la velocidad del coche, para poder minimizar este efecto. Algo que, en pos de la seguridad, hizo intervenir la Federación a media temporada con ese límite de esa oscilación, de esos golpes verticales para los equipos, intentar proteger un poco también la integridad de los pilotos, porque algunos empezaban a quejar que dolía y mucho. ¿Qué ha hecho la Federación en 2023? Pues cambiar el reglamento técnico para intentar que ese porpoising no siga, no se reproduzca y que por tanto no haya ese rebote que vimos la temporada pasada en algunos monoplazas más que en otros y que afectaron de una manera dispersa a la parrilla, pero que todos lo sufrieron. Esto es impepinable, entre otras cosas por ese reglamento de esos coches 2022 que maximiza el trabajo del fondo plano. Bien, ¿qué ha hecho en 2023 la Federación? Y así lo refleja el reglamento. Pues cambiar la altura mínima de la parte externa del suelo, de la panza del coche en los exteriores a lo largo de los pontones. Esa altura con el suelo se ha levantado 15 milímetros. Hubo discusiones, que si 25, que si 20, al final fueron 15 en esa zona, y también ha habido cambios en la altura mínima en la zona del difusor, justo donde empieza la curva ascendente de esa parte, que es donde se genera una gran parte de la carga aerodinámica del coche, no solamente del suelo, sino del coche. Esa zona también se ha elevado 10 milímetros y por tanto será más difícil que los equipos lleguen a ese punto de colapso aerodinámico de la parte inferior del coche, donde se genera ese efecto suelo y por tanto veamos ese rebote que tanto puede afectar el coche. ¿Va a estas dos normas evitar el porpoising? Yo creo que nadie lo sabe. ¿Lo va a minimizar? Sí, pero como siempre los equipos van a intentar ir al límite y por tanto no está nadie del todo seguro que el nuevo diseño de los coches con estos nuevos reglamentos vaya a terminar definitivamente con el porpoising. Y los equipos irán a los filming days y a los test de pretemporada con alguna que otra opción por si sigue ese porpoising. Como siempre, intentarán ir lo más bajos posibles, es cuando más rendimiento encuentran con el coche, aerodinámica y dinámicamente, y por tanto puede ser que alguien, pese a todo esto, aún encuentre algún pequeñas lagunas de rebote y tengan que o levantar el coche o cambiar alguna de las piezas de este fondo plano para intentar minimizar esos efectos. No va a dar tanto que hablar como en 2022, no, pero hasta allí es un efecto que va ligado de la mano de un coche con tanto efecto suelo como son estos coches de esta nueva época de la Federación Internacional. Veremos quién lo lidia mejor.
también ha cambiado otra cosa en el suelo, no solamente la altura mínima de los bordes del fondo plano, sino también la flexión. Todos sabemos que los equipos y todas las piezas aerodinámicas, alas, pontones, suelos, hay una flexión, no puede ser rígido al 100% todas estas piezas. Pues bien, ¿qué ha hecho la Federación Internacional? Básicamente, aparte de reforzar a todos los sistemas de control de esta flexión, hacerlo en más puntos, en 6 puntos simultáneamente, para evitar que los equipos puedan tener suelos que flexen más o flexen menos de un punto que de otro. Básicamente, ¿qué quieren? Poner en papel lo que es el espíritu de la norma. Y por tanto, como sabemos, los equipos son capaces de diseñar y construir piezas aerodinámicas que cumplan con los test de flexión, pero no con el espíritu. Pues, ¿qué tiene que hacer la Federación Internacional? Básicamente, aumentar los puntos de control, aumentar la rigidez también y la flexibilidad máxima de todos estos puntos y intentar que todos cumplan a rajatabla el espíritu de estas normas, que es intentar que flexe lo mínimo posible ese suelo y, por tanto, intentar que no se reproduzca también ese porpoising, ese rebote que vimos al principio de temporada. De 3 que se medía, creo que ahora pasamos a 6 simultáneamente, por tanto, controles más estrictos de flexión en el borde del fondo plano. ¿A quién va a afectar más o menos estos cambios? No lo sabemos, porque no sabemos qué están desarrollando, cada uno sabe lo suyo y por tanto habrá que esperar si serán esas 2, 4, 5 décimas de desarrollo de prestaciones que puedan perder los equipos con todas estas normas. Algo que, ya os digo yo, no va a hacer los coches más lentos que el año pasado. O creo. ¿Por qué? Pues porque han evolucionado muchas otras cosas y por tanto estas 4 o 5 décimas que pueden haber perdido con estas normas de altura y flexión pues quedan automáticamente borradas por la evolución que están llevando aerodinámicamente, mecánicamente y también en los propulsores, ya hablaremos después, de todos y cada uno de los monoplazas. Por tanto, ya lo veremos. Lo que sí ha hecho la Federación, artículo 8.20, es unificar el sensor de impactos verticales para todos, más estricto que el del año pasado, con más detalle y por tanto con una posición mucho más clara y con toda una norma mucho más detallada de dónde hay que situar este medidor, que va a seguir existiendo y que va a seguir estando en los coches, para poder determinar la fuerza de esas oscilaciones y sobre todo de los impactos verticales del coche con el suelo, para, si hace falta, volver a aplicar aquella norma. Acordaros que sacaron que el que no fuera capaz de minimizar los impactos tendrían que levantar el coche, pero yo creo que eso está más que superado. Otra de las cosas que va a cambiar, artículo 3.5.9, es que si veis esta foto que tomé en el Gran Premio de Austria, que se ve perfectamente la madera del coche, veis que hay 6 agujeros, 6 zonas de control con las cuales la Federación mide el desgaste de la madera. A partir de ahora no van a ser 6, van a ser 4, pero lo más importante es que la Federación ya ha puesto sobre el reglamento todos esos test de flexión incrementados que vimos a partir de esa norma 3922, acordaos, directiva técnica que se aplicó en Spa y que para mí tuvo una afectación muy directa en el rendimiento, sobre todo del Ferrari, comparado con lo poco que le afectó al Red Bull y que para mí fue el punto clave de la temporada. Ahora todos estos test más estrictos de flexión ya están detallados en el reglamento, ya no es una directiva técnica que sigue vigente y que por tanto hará que los equipos tengan que ser mucho más estrictos con la flexión del suelo, algo que dio mucho que hablar también la temporada pasada. Normas que van a cambiar y que ya detallan conceptos que dieron que hablar la temporada pasada. Si os veis el artículo 3.9 respecto a la delantera, el 3.19 del ala trasera, la Federación Internacional este año ha puesto normas para evitar que viéramos, por ejemplo, desarrollos del ala delantera como vimos en este de Mercedes, ¿sí? ¿Os acordáis? Que la llevaron al Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que la tuvieron que modificar para Brasil, en definitiva dio mucho que hablar, pero también esta de Aston Martin, que esta sí que se quedó y que sí que se usó durante la temporada, lo pudieron usar, pero que este año la Federación Internacional, en virtud de aquella nueva norma que les permite cambiar las cosas, tener más capacidad de reacción con las cosas que creen que técnicamente están acorde con el reglamento, porque lo cumplen, pero que no cumplen con el espíritu de la norma, pueden cambiarlas por el decreto ley suyo y que por tanto no necesitan esa unanimidad. Y por tanto, cosas como la de Aston Martin en la ala posterior o la de delantera de Mercedes, que al final nunca saltó a pista, están prohibidas y clarificadas en el reglamento en estos artículos que veis en el técnico.
Fue sin duda uno de los momentos más escalofriantes de la temporada pasada. Este accidente de Guangzhou en Silverstone, en la salida, el coche boca abajo, mucho más hundido de lo que esperaríamos y por tanto fallada clarísima del roll hoop, esa estructura de la parte superior que intenta evitar que el coche, cuando está panza arriba, cuando está volcado, haya una distancia suficiente y proteja la cabeza del piloto. Una función que hizo muy bien el halo, pero que obviamente quedó muy claro que algo había fallado en ese accidente. Para esta temporada, en el reglamento 12.4.1, lo tengo aquí apuntado, y el 13.3, podéis ver los cambios no solamente de diseño, sino también en los test de carga que hacen que sea una pieza mucho más resistente a los impactos, a las fuerzas y además de un material que aguante la abrasión de ese rozamiento con el asfalto, que fue uno de los motivos que también pudo provocar esa rotura de la estructura superior del antivuelco del Alfa Romeo del piloto chino. Algo que además va a cambiar mucho más de cara a 2024. Era muy justo para los equipos desarrollar una estructura que hay mucho desarrollo, que hay mucha masa gris en estas estructuras antivuelco, porque están sometidas a una presión y a unos test de carga importantísimos por parte de la federación. Por tanto, para 2024, otro escaloncito, otro pasito más a la hora de hacer una estructura mucho más reforzada, con unos test de carga mucho más estrictos. Otra norma técnica que cambia en pos de la seguridad. Espejos más grandes, sí. Los retrovisores, lo que permite a los pilotos ver de reojo qué es lo que está pasando detrás de ellos, si hay un piloto que les está intentando adelantar o situaciones que pueden suceder durante una carrera, se aumentan. Siempre se habían quejado los pilotos que con estas alas más anchas, que era muy difícil ver lo que sucedía detrás suyo con los espejos. Por tanto, ya lo vimos en una carrera cuando la federación quiso que los equipos probaran estos nuevos espejos. Si no, fijaros en estas fotos, el Red Bull con cada una de diferentes medidas, también esta del Ferrari mucha más grande, la del Aston Martin. En definitiva, los equipos que quisieron pudieron probar estos nuevos espejos, que serán aproximadamente un 30% más grandes. La superficie reflectiva pasa de 150 milímetros de largo y 50 de ancho, pasa a 200. Por tanto, es notable el incremento de superficie reflectora y por tanto mejor visibilidad para los pilotos. Yo siempre he pensado que no sé cómo se lo hacen para 300 km por hora, estar concentrado en el coche y mirar el espejo que pasa delante con las vibraciones y todo lo que sucede. Realmente en estas cosas yo siempre de acuerdo con la Federación Internacional, cuanto más seguridad, mucho mejor. Y una de las quejas eternas de los pilotos y también de los aficionados con la Fórmula 1 moderna, el peso, que siempre ha habido un incremento de peso progresivo al paso de los años, entre otras cosas por el aumento de seguridad, porque no hay repostajes y porque las unidades de potencia también son mucho más grandes, y también porque en el diseño intentan hacer coches mucho más largos porque son mejores a nivel de rendimiento aerodinámico. ¿Qué pasado que nos hemos hecho? Nos fuimos el año pasado 798 kilos. Una locura para un Fórmula, pero algo que en el horizonte 2026 parece que la Federación Internacional lo tiene claro y que por tanto los coches van a empezar a bajar de peso, no sabemos hasta qué límite. Este año bajamos la friolera cantidad de 2 kilos. 796 kilos, artículo del reglamento técnico 4.1. Podéis ver que bajamos 2 kilitos. No es nada. Vale, muy bien, ya lo sé, no sirve para nada. Pero yo espero y me gustaría que fuera un cambio de tendencia. Bueno, pues oye, no pasa nada. Por cierto, eso en el chasis, en el coche completo, en cualquier momento del fin de semana, tiene que pesar como mínimo 796 kilos. Pero hay algo que cambia también los pesos. La unidad de potencia, que tienen un peso mínimo. Hay una lista muy larga con lo que incluye y lo excluye el peso que tiene que pesar una unidad de potencia, una unidad de potencia que pasa ahora de 150 a 151 kilos. Es el peso mínimo. Pero lo bueno es que en el global del coche bajamos 2 kilitos. Espero que sea el cambio de tendencia de la Fórmula 1 en el peso, que ya nos convendría. Si hacemos un coches más pequeñitos, venga, 2026, que parece que están saliendo ideas buenas con aerodinámicas movibles. Pero sobre todo, venga, a ver si reducimos un poco el peso y las medidas y hacemos coches que no sean tan grandes. Cambios en el DRS. Pero tranquilos, no va a desaparecer el DRS. No va a desaparecer el DRS. Sigue el DRS. Yo no estoy en contra del DRS si se utiliza bien.
y por tanto eso es la sensación que me da. El año pasado prácticamente calcamos las zonas de DRS, los tiempos de DRS que la temporada anterior. Ahora la Fórmula 1, no en todos, pero en algunos, ahora la Fórmula 1 ya tiene mucha más información y por tanto sería mucho más sensato que se ajustaran estas zonas, más que tiempos, zonas de DRS para buscar ese efecto tan deseado que permita más adelantamientos sin que sea tan fácil, sin que sea facilísimo adelantar y que por tanto tenga que haber un esfuerzo o una velocidad superior siempre a la del coche que tienes delante. Bueno, dicho esto, este año que se va a probar en algunas carreras, vamos a la Federación Internacional intentará probar que en las resalidas, las restarts, se pueda ya activar el DRS sin tener que esperar en esas 3 vueltas preceptivas que había hasta ahora. Y también en algunas de las salidas van a ver si adelantan una vuelta. Pruebas. A mí me parece bien que sigan buscando la máxima efectividad de estos elementos para que, hombre, ayuden al espectáculo deportivo sin pervertirlo, ¿vale? Y que realmente los adelantamientos sean un poco más naturales y fruto de la velocidad del coche y del esfuerzo del piloto. Pero eso ya es una línea muy complicada de encontrar. Bueno, pequeñas cositas. Cambios también en la caja de cambios, valga la redundancia, artículo 9.5, 9.7, 2 aspectos básicos. Primero, que sí se podrán hacer algunos cambios en el diseño de la caja de cambios que hasta ahora estaban prohibidas, pero por si hay falta de los materiales utilizados en el diseño anterior, por temas medioambientales, en definitiva, un poco más de flexibilidad, siempre que estos elementos no influyan en las prestaciones de la propia caja de cambios. Bueno, como siempre, a mí estas cosas me parecen bien. Otra cosa que va a afectar a las cajas de cambios, y esta nos había pasado un poco desapercibida, pero con el nuevo reglamento los equipos tenían la posibilidad a media temporada o en el momento que lo desearan de cambiar la relación de las velocidades de la caja de cambios. Este año ya no va a estar permitido. Es normal que en un reglamento nuevo, porque tampoco los equipos tienen muy claro cuál va a ser la velocidad del coche, pueden pasar cosas como la que pasó del porpoising y por tanto se permitía este comodín que este año ya no va a estar activo y por tanto se le suprimirá. Las mismas relaciones que empieza la temporada son las que tienen que terminar. Una temporada que podrán utilizar otra vez solo 4 cajas de cambios. Si hubiéramos tenido 24 carreras, hubieran sido 5, pero como al final se ha cancelado China, definitivamente tendrán que lidiar antes de penalizar con 4 cajas de cambio. Aclaraciones en el tema de los frenos. El reglamento aclara que el circuito hidráulico debe ser de 2 vías y que deben ser completamente independientes y que el único que actúa sobre el brake-by-wire o que el brake-by-wire actúa sobre el sistema es el trasero. Dices, vaya aclaración, ya estaba claro. Si lo han puesto es porque alguien a lo mejor no estaba jugando o sí estaba jugando con esas zonas grises. Esas son las zonas grises que a veces la Federación Internacional, viendo el desarrollo que han hecho los equipos, tiene que aclarar clarísimamente que el sistema brake-by-wire tan solo puede afectar a los frenos. Alguno debía estar jugando. Pero bueno, aclarado que queda en el 11.1 y además también hay pequeñas aclaraciones en el tema de los tambores y las aletas de los frenos, sobre todo en la parte posterior. Varios temas a nivel de combustible. Venga, empezamos. Artículo 16.1.3 que habla de que el inyector del cilindro solo puede inyectar combustible homologado dentro de la cámara de combustión. Algo que yo creía que estaba más que claro, con todo lo que hubo del aceite, todas estas cosas, de inyectores de aceite extras que salían por ahí por las admisiones. No, ahora les dice, cuidado, tampoco a través del inyector que va dentro de la cámara de combustión. Es solo gasolina y la homologada. No sé qué habrán visto, no sé qué habrán entendido, pero está clarificado. Y además les dice que la densidad del combustible tiene que estar en un margen del 0,25 antes, ahora es el 0,15 más estrictos con el combustible homologado, que a saber tú para qué lo han puesto. Otra cosa, 6.4.2, tema del enfriamiento de la gasolina. ¿Os acordáis? El año pasado Aston Martin, que en una carrera no pudo salir porque tenía los coches encerrados en el box y tuvo que tomar las salidas del pit lane, pues este año se simplifica un poco esta norma, aunque sigue limitando la temperatura a la cual los equipos pueden enfriar la gasolina, algo que tiene un rendimiento extra, pero les limita no solamente a esos 10 grados por debajo de la temperatura ambiente, sino que limita a un mínimo de 10, antes eran 20 y por tanto les da un poco más de flexibilidad. Otro tema de la gasolina es que, y este también es curioso,
El reglamento dice que en las prácticas, o decía en las prácticas, todos los equipos tienen que tener como mínimo 1 litro de gasolina en el coche para verificar. Esto está enfocado sobre todo a la clasificación y les decía que en caso de que no pudieran volver a boxes, la Federación Internacional calcularía una cantidad que tendrías que añadir. Es decir, si tú das tu vuelta rápida y te paras después de la meta y la federación dice que en tu vuelta de entrada vas a consumir medio litro, pues en tu coche debería haber 1,5 litros. El medio litro que considera la federación para volver a boxes y 1 litro para hacer los análisis para comprobar que la gasolina, el combustible que tienes dentro, es igual que el que has homologado y por tanto es una gasolina, vamos a decir, legal para la Federación Internacional. Pues ¿qué les dice ahora a la Federación Internacional? Añaden ese reglamento que es el 6.5, que eso también se aplica en carrera, que no solamente es en las prácticas, sino que también se aplica en carrera, artículo 6.5. Y otra cosa, van a poner un sensor homologado para todos los equipos de presión dentro del depósito de combustible. No para calcular la presión del combustible, que está más que vigilada, sino para calcular la presión que hay dentro del depósito de combustible. ¿Acordaos en Australia cuando os mostré cómo funcionaba un depósito de gasolina? Pues en ese depósito de gasolina que se presurizan, pues la Federación Internacional ha puesto un sensor homologado igual para todos que como máximo les va a permitir que la presión en los depósitos de gasolina sea de un bar, no de un bar de presión. Sí. Y una norma que estoy seguro que le va a gustar a mucha gente, a mí me encanta, que es que esta temporada va a ser obligatorio, que todos los equipos o pilotos o fabricantes de cascos puedan tener y puedan incorporar la camarita subjetiva que iba aquí en el casco y que nos daba unas imágenes tan bestias y tan reales de lo que realmente ve el piloto. El año pasado lo tenían algunos pilotos, algunos fabricantes de cascos. Esta temporada ya está incluida esa cámara dentro de la lista de cámaras de los coches, que pasa de 6 con esta a 7 cámaras que pueden llevar los coches. Que dicen, ¿qué pasa si la cámara lleva uno y el otro no? ¿Va con menos peso? No. Se establecen unos pesos compensatorios que hay que poner dentro del coche para compensar los que no llevan las cámaras estas subjetivas y que tanto nos hacen disfrutar de las retransmisiones. Artículo 8.17. Y una última cambio técnico, los espárragos, esos ejes en los cuales se fija el motor al chasis van a tener mayor resistencia, una fuerza de tensión superior a 100 kN para esta temporada para evitar roturas en caso de accidente, como ya hemos visto en algunas ocasiones. Cambios que no van a afectar ni mucho menos al rendimiento. En definitiva, pocos cambios, pocos entre comillas. Si lo comparamos con lo que vimos la temporada pasada, ¿quién va a sacar mejor rendimiento del coche con estos cambios? No lo sabemos. Vamos a encontrar zonas grises y por tanto la federación tendrá que intervenir otra vez para intentar mantener el espíritu del propio reglamento. No lo sabemos. ¿Quién va a ser el que va a ganar o el que va a hacer el coche más rápido? Tendremos que esperar primero a la quali de Bahrein para ver la velocidad real, después a la carrera, después cómo avance la temporada y al final bien quién es el coche dominador. Para mí el año pasado está claro que fue el Red Bull, el coche más rápido del año, pero yo estoy seguro que este año no lo va a tener tan fácil. O sí, y es que no tengo ni idea. Habrá que esperar a Bahrein. No os lo había dicho, pero si os gustan estos vídeos le dais al like, me seguís, campanita, sobre todo dejar comentarios que os leo y os contesto.